al concepto de esta dolencia y mencionar lo siguiente. El síndrome coronario agudo es el dolor precordial secundario al desbalance agudo, un desbalance agudo entre la oferta y el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Qué significa esto? Primero, dolor precordial que no requiere mayor explicación. ¿Secundario a qué? A un desbalance agudo, por eso se llama síndrome coronario agudo, entre la oferta y el consumo de oxígeno miocárdico. Ustedes saben perfectamente que el corazón ejerce funciones mecánicas de contracción y de relajación, con el objeto de hacer circular la sangre por nuestro organismo. Para ello, para cumplir este cometido, ¿no? de función mecánica, requiere dos cosas que están bien balanceadas. La oferta de insumos, entre los cuales está principalmente el oxígeno. Tiene que recibir el oxígeno esa oferta. Y a su vez el corazón, para contraerse, requiere utilizar esos insumos y de esta manera contraerse y hacer circular la sangre. Esta relación de oferta y de consumo que realiza el corazón es muy importante y trascendental, donde hay un equilibrio entre oferta y consumo. Ahora, cuando esa relación falla, cuando esa relación se altera, sea por reducción de la oferta o el aumento de consumo miocárdico por el corazón, ¿no? Se provoca el dolor precordial. Pero ese dolor tiene que tener algunas características. El dolor en esta situación de síndrome coronario agudo es un dolor continuo en la mayor parte del tiempo, dolor intenso, con una duración mayor de 20 minutos continuos, más de 20 minutos continuos, asociado a alteraciones neurovegetativas como ser sudor frío, náuseas y vómitos. Es decir, cuando el paciente presenta dolor mayor de 20 minutos de duración y al examen físico presenta sudor frío, es un paciente sudoroso, pero frío, no caliente, de fiebre, sino frío, más náuseas, en otros casos vómitos. Entonces pensamos en primera instancia en
síndrome coronario agudo. Sobre todo cuando el paciente presenta estas molestias, estos síntomas, es mayor de 50 años de edad. Mayor de 50 años de edad. Generalmente del sexo masculino. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que se queja de dolor en el pecho, más de 20 minutos de duración de dolor, mayor de 50 años de edad, con sudor frío, náuseas y vómitos, deben pensar en primera instancia en síndrome coronario agudo. Dijimos que este síndrome coronario agudo es el resultado de un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Cuando esa relación se altera, sea por reducción de la oferta no es suficiente, o un aumento de la demanda, se presenta entonces el dolor en el pecho mayor de 20 minutos de duración. Puede durar 30 minutos, 1 hora, 2 horas el dolor. En ese caso debemos pensar en primera instancia en un síndrome coronario agudo. Ahora vamos a hacer un rápido reconocimiento de las causas de la situación en la cual el corazón recibe la oferta. Para que haya una buena oferta de insumos al miocardio, al corazón en general, tienen que haber 3 situaciones importantes. Primero, que el estado de los vasos coronarios, que son los vasos que van a irrigar al corazón, tienen que ser o estar libres. Los vasos coronarios tienen que estar libres de cualquier obstáculo. ¿Ya? Uno. Segundo, que haya un buen flujo coronario sobre esas arterias. Haya un buen flujo coronario. ¿Y por qué está dado el flujo coronario? Por la diferencia de presiones en el origen del sistema coronario izquierdo y derecho. En este caso, dependerá de la presión aórtica, ¿no? Y en el fin del sistema coronario, donde termina el sistema coronario, en la aurícula derecha, en un sitio denominado seno coronario. Entonces, por esa diferencia de presiones entre la aorta y el seno coronario, se produce la circulación sanguínea coronaria, circulación sanguínea coronaria. ¿Ya? Por la diferencia de presiones entre el inicio del sistema coronario y el final del sistema coronario. ¿Dónde es el inicio? El origen de las arterias coronarias. Y el final en el seno coronario, que se encuentra ubicado
en la aurícula derecha. Y tercer componente es que esa sangre que va a circular por el sistema coronario, con un buen flujo coronario, tiene que ser de calidad. La sangre tiene que ser de calidad, con la capacidad de transporte de oxígeno necesario. Me explico. Si la sangre que circula es una sangre anémica, la capacidad de transporte de oxígeno va a ser baja. Tiene que tener la cantidad suficiente de glóbulos rojos para transportar la sangre por el sistema coronario. ¿Y cuál es la cantidad? El número de glóbulos rojos. Alrededor de 5 millones de glóbulos rojos en esa sangre. En ese caso, hay seguridad de un buen transporte de oxígeno por ese sistema coronario. En resumen, tres cosas. Primero, el estado de los vasos coronarios. Segundo, la diferencia de presiones, el flujo coronario, la circulación de la sangre por esas arterias y venas. Y tercero, la calidad de la sangre que transporta el oxígeno. Esos tres aspectos tienen que estar en buenas condiciones para ofertar una buena sangre dentro del sistema coronario. Ahora vamos a ver el consumo de oxígeno. ¿De qué depende el consumo de oxígeno? Depende de la frecuencia cardíaca. Es decir, si la frecuencia cardíaca es baja, por ejemplo, una bradicardia importante, 50 latidos por minuto, va a consumir una cantidad X de insumos, sobre todo de oxígeno. Pero si esa frecuencia sube a 80 por minuto, va a aumentar el consumo de oxígeno. Y si sube a 150, va a aumentar mucho más el consumo de oxígeno. Por lo tanto, podemos decir que el consumo de oxígeno depende de la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. ¿En qué situaciones se da esto? Cuando hay una taquicardia, ejemplo supraventricular. Por la taquicardia, por el número de latidos que tiene que realizar el corazón, estará consumiendo cada vez más oxígeno. Por eso, la frecuencia cardíaca elevada no es muy conveniente, porque está consumiendo mucho. Y segundo, depende de la tensión miocárdica. ¿A qué nos referimos cuando se habla de tensión miocárdica? Decimos que hay tensión miocárdica, ¿no?, que consume oxígeno. Esa tensión es directamente proporcional, directamente. Cuanto más alta es la presión, mayor consumo de oxígeno. También es directamente proporcional al radio del ventrículo izquierdo. Es decir,
cuanto más dilatado está el corazón, mayor consumo de oxígeno. Entonces, un corazón dilatado, con ventrículo izquierdo dilatado, con presión elevada, va a consumir mucho oxígeno. Y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Cuanto más delgada la pared, mayor tensión miocárdica y mayor consumo de oxígeno. En cambio, cuando la pared es gruesa, como en una hipertrofia del ventrículo izquierdo, la tensión no es tan alta. Es alta cuando la pared es delgada. Resumen, el consumo de oxígeno está relacionado directamente con la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, mayor consumo de oxígeno. Y está relacionado con la tensión miocárdica, que a su vez, esta tensión miocárdica es directamente proporcional a la presión sistólica por el radio. Si la presión es alta y el ventrículo está dilatado, va a consumir mucho oxígeno. Y si es con frecuencia elevada encima, va a consumir bastante oxígeno. Esa relación, por lo tanto, entre lo que gasta el corazón, que es el consumo de oxígeno, y lo que le oferta el organismo, ¿no? Esa relación existe normalmente y es importante. Hola. Sí, sí, habla con él. Dígame. Sí, sí. Por favor, sería mejor mañana, porque en la tarde ahorita estoy pasando clases en la universidad. ¿Ya? Por favor. Ya, cómo no, con todo gusto. Ya. Muy bien, ya. Hasta luego. Ya, cómo no. Ya, hasta mañana. Hasta mañana. Ahora voy a explicarles cuáles son las formas de presentación clínica de los síndromes coronarios. Hay dos formas de presentación, la crónica y la aguda. En la forma crónica, también denominada angina de pecho estable. Eso como es crónica, puede durar meses, en algunos pacientes hasta años puede durar. La angina de pecho estable. En cambio, la crónica se presenta como síndrome coronario agudo, que es lo que estamos llevando ahora. Esa tiene dos formas de presentación clínica. O puede tratarse de una angina inestable o un infarto de miocardio. ¿Ya? Cualquiera de las dos, la angina inestable o el infarto de miocardio, cualquiera de las dos, puede llevar o puede conllevar a una muerte súbita. Ese es el peligro. Puede llevar a una muerte súbita. Y ambas, tanto la angina inestable como el infarto de miocardio,
se presentan de una manera muy parecida, muy similar, y están dentro de lo que se llama el síndrome coronario agudo. Entonces, para que ustedes no se hagan problemas, el síndrome coronario agudo está compuesto clínicamente o como angina inestable o como infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Entonces, en resumen, el síndrome coronario agudo puede presentarse como angina inestable o como infarto de miocardio, sin elevación de ST o con elevación de ST. Estas tres entidades que tienen una forma de presentación, o sea, más que una forma de presentación, una frecuencia de presentación muy parecida. Angina inestable, 38%, infarto sin elevación de ST, 25%, infarto con elevación de ST, 30%. ¿Ya? Las tres se presentan de una manera muy parecida, pero las tres pueden llevar a lo que se llama la muerte súbita. Estadísticamente se ha visto que entre un 20% a 30% van a provocar muerte súbita. En el entendido de que la muerte súbita es el fallecimiento de una persona en la primera hora de iniciarse los síntomas. Primera hora de iniciarse los síntomas. O sea que es tan rápido que ni siquiera a veces hay tiempo para llegar a un hospital o para ser atendido en una clínica. Es rapidísimo. Entonces, los colegas se han preguntado, ¿cuál es la causa de la muerte súbita en este tipo de pacientes? Entonces, se han realizado estudios con Holter y se ha visto que la causa de muerte puede ser de dos formas. Una forma relativamente pequeña, un porcentaje pequeño, el 16% fallecen con bradiarritmias. Primero fallecen por arritmias. Entre esas arritmias están las bradiarritmias, o sea, arritmias lentas, menores de 60 latidos por minuto. Esto se da sobre todo cuando hay bloqueos auriculoventriculares de segundo y de tercer grado, ¿ya? Por latidos lentos. Y la mayoría, el 84%, fallece por taquiarritmias, es decir, arritmias con frecuencia rápida. Y entre ellas la causa es la siguiente. Empiezan con extrasístoles ventriculares y después de un tiempo esas extrasístoles ventriculares se hacen frecuentes y se transforman en taquicardia ventricular. Y esa taquicardia ventricular se transforma o pasa a fibrilación ventricular. Y, y en este estado de fibrilación ventricular, ya el corazón es incapaz de latir, de contraerse rítmicamente. Y hay una arritmia.
apenas se mueve ese ventrículo izquierdo, ¿no? Fibrila, pero no, ya no genera presión. Se produce lo que se llama un paro cardiocirculatorio, de los cuales pocos pacientes sobreviven. Un buen porcentaje fallecen, mueren. A eso se le llama muerte súbita. De todos estos pacientes que han fallecido con muerte súbita, se les ha hecho una autopsia cardíaca para ver qué ha sucedido a nivel de las arterias coronarias. Y se ha encontrado lo siguiente. Primero, una placa con buen contenido de colesterol, que es un tipo de grasas que se presenta por la mala alimentación, ¿ya? Que obstruye esa placa la luz coronaria, ¿ya? Obstruye la luz coronaria, además de ser frágil. Y se rompe en cierto momento, se rompe la placa y empieza a sangrar. En ese momento acuden al punto de sangrado las plaquetas, que son unas pequeñas placas cuya función es detener las hemorragias. Acuden a ese lugar del sangrado formando lo que se llama la agregación plaquetaria para tratar de tapar ese sangrado. Pero posteriormente, casi de inmediato, empieza la cascada de la coagulación sanguínea, que comienza en forma de cascada. Los factores de la coagulación comienzan a trabajar, coagulando ese sitio, ya con sangre. Pero al mismo tiempo que coagula y detiene la hemorragia, va creciendo el coágulo y va obstruyendo el resto de la arteria coronaria, formando lo que se llama un trombo sanguíneo. Si antes pasaba poca cantidad de sangre, ahora ya no va a pasar nada. Y como no pasa sangre, la oferta de oxígeno está totalmente alterada, no pasa sangre y el tejido muscular que depende de esa arteria se muere. Se muere y eso condiciona lo que se llama el infarto agudo de miocardio. Y estas son las pruebas. Aquí hay una arteria con una placa y coágulo, presencia de coágulo. Aquí hay un esquema donde podemos ver la placa de colesterol y el grado de afectación provocada por el coágulo sanguíneo. Cuando la obstrucción no es muy importante,
estará presente la angina inestable. A medida que se obstruye la luz coronaria cada vez más, entramos a lo que se llama infarto de miocardio sin elevación de ST. Y en una fase más avanzada, cuando ya se obstruye totalmente la arteria coronaria, hablamos de angina de miocardio con elevación de ST. Entonces son situaciones cada vez más progresivas hasta llegar a la obstrucción total. Se ha estudiado experimentalmente cuál es el desarrollo, cuál es el camino que sigue el corazón después de una obstrucción completa de la arteria coronaria. Se les ha operado a los perritos, se ha ligado la arteria coronaria para que ya no pase sangre, y todo ese sector se ha estudiado en el tiempo, la evolución en el tiempo. Y lo que se ha encontrado fue lo siguiente, que ese corazón sigue trabajando después de la oclusión de la arteria, sigue trabajando durante 20 minutos como promedio, ¿no? Sigue trabajando un poco atontado, pero sigue trabajando. Es la fase de atontamiento miocárdico, donde está atontado, pero hay tejido vivo. Ese sector está vivo, isquémico, pero vivo. Pasados los 20 minutos, hasta los 60 minutos, hasta la hora, ya aparece por dentro, en la parte interna, ya aparece tejido muerto. Tejido muerto. Pero todavía existe tejido vivo en la parte media y periférica, hasta la hora. A las 3 horas de la oclusión, aumenta más el tejido muerto, pero aún existe más periféricamente tejido vivo, en un mayor porcentaje, por supuesto. Entre las 3 horas y 6 horas, 3 a 6 horas, ya prácticamente todo el grosor del ventrículo izquierdo ya es tejido necrótico o tejido muerto. Ahora, como este es un tejido súper especializado, igual que el cerebro, que también es especializado, si muere el tejido, no se regenera. No se regenera. ¿Va a cicatrizar? Sí. Después de 30 días va a haber cicatrización de ese sitio. Pero regeneración, tejido que se contraiga como el tejido original, no va a haber. Esto nos trae la siguiente enseñanza. Cuando vemos un paciente y diagnosticamos a través del síndrome coronario agudo la presencia de un infarto de miocardio, ese infarto debe ser tratado lo más rápidamente posible.
en un lapso no mayor de 6 horas. 6 horas. Porque si no, va a haber muerte de tejido miocárdico, de ese sector, no del paciente, de ese sector alterado. Esa es la enseñanza de este experimento que se ha realizado en los perritos. ¿Ya? Trabajar en las primeras 6 horas. Caso contrario, nos encontraremos con tejido muerto. Y como no se regenera, bueno, pues ya se ha perdido. Ahora, ¿cuáles son las causas del síndrome coronario agudo? La primera causa, evidentemente, es la aterosclerosis con trombo superpuesto. Es decir, es una enfermedad del siglo XX que es la aterosclerosis, la enfermedad de las arterias, donde se ha roto la placa y se ha generado un trombo que ha obstruido totalmente a la arteria. Segundo, hay enfermedades como ser la vasculitis, es decir, una enfermedad inflamatoria de la arteria coronaria, que va a dar lugar a la formación de coágulos. Las embolias coronarias, sobre esto se presenta sobre todo en los procesos infecciosos de las arterias coronarias, como la endocarditis infecciosa, el espasmo coronario grave, cuando hay un disgusto importante, una discusión, una preocupación seria, ¿no? Se forma una sustancia especial, ¿no? Que son las catecolaminas en exceso en las arterias, o digo, en la glándula suprarrenal, dando lugar a un espasmo coronario, o sea, el cierre por obstrucción de la arteria coronaria debido a una contracción de la arteria. Otra forma, aumento de la viscosidad sanguínea, como ocurre en la eritrocitosis. Hay una enfermedad pulmonar o bien no pulmonar que produce aumento de glóbulos rojos, que vuelve a la sangre muy espesa, que aumenta la viscosidad sanguínea, que hace que se coagule la sangre dentro de los vasos sanguíneos y provoca el problema. Aumento importante de la demanda de oxígeno, es decir, el corazón requiere demasiado insumo para contraerse, como ser cuando hay en los atletas de larga distancia, donde corren, exigen demasiado a ese corazón porque tienen que correr alrededor de 30 kilómetros. Entonces el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, pide muchos insumos, mucho oxígeno, la demanda aumenta notablemente y si no le da la cantidad suficiente de sangre, puede presentar síndrome coronario agudo. Y finalmente tenemos los traumas coronarios. Sobre todo ocurre en los accidentes automovilísticos. Indudablemente que los choferes, cuando chocan, se produce una desaceleración importante y hay un choque del pecho del conductor
contra el volante y eso provoca una laceración de la arteria coronaria que puede provocar finalmente alteraciones y coágulos en coronarios. Bueno, ahora vamos a hablar y vamos a tratar de definir qué es la angina inestable, que es uno de los componentes del síndrome coronario. Angina inestable. La angina inestable es el dolor precordial con una antigüedad menor de un mes, o sea, en el último mes presenta el paciente los problemas, con modificaciones en sus características de frecuencia, de duración y de causas precipitantes. Es decir, que las características del dolor va cambiando en ese lapso de menor de un mes, va cambiando. Se hace más frecuente, es una posibilidad de cambio. Otra, la duración puede aumentar, en algunos casos puede ser 3 minutos, luego va aumentando a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, etcétera. Cambia. O las causas precipitantes. Antes dolía al caminar 5 cuadras, luego al caminar 2 cuadras y en último en reposo. Está cambiando la causa precipitante. Entonces, cuando cambia las características del dolor, sea en frecuencia, sea en duración, sea en causas precipitantes, en el último mes, eso se llama angina inestable. Y cuando hablamos de infarto agudo de miocardio, cuando presenta el corazón o el paciente tres características. La primera característica, que tenga síntomas isquémicos o síntomas de dolor en el pecho. ¿Ya? Una. Segunda característica, cuando tenga en el electrocardiograma, tenga alteraciones en la onda T o en el segmento ST o la aparición de una onda Q patológica. Y tercero, cuando se pida unas enzimas en el laboratorio que se llama troponina elevadas. Si la troponina está elevada y tiene además alteraciones en el electrocardiograma, además síntomas de dolor, las tres características, infarto agudo de miocardio. En el electrocardiograma se pueden presentar alteraciones de la onda T, T negativa, segmento ST supradesnivelado o la aparición de una onda Q patológica. Una onda profunda, mayor del 25% de la onda R, y ancha, mayor de 4 centésimas de segundo. Aquí vemos en el electrocardiograma un ST, segmento ST supradesnivelado, ¿no? Aquí. Y si nos fijamos en qué derivaciones presenta, tenemos en D3, D2, D3 y ABF. En el resto no hay eso. Esto es derivaciones del grupo inferior, es decir, que detectan los problemas que hay sobre todo en la cara inferior del corazón. Y el diagnóstico electrocardiográfico será infarto de miocardio en evolución con alteraciones del segmento ST.
Hay otro tipo de infarto sin alteraciones del segmento ST, sin elevación de ST, como en este caso era un infarto que tenía troponina positiva, no tenía ST supradesnivelado, pero sí tenía onda T alterada en cara anterior, ¿no? Entonces, este era un infarto con troponina positiva sin elevación de ST. Ahora, el asunto de la troponina tiene su historia. Antes se usaba una enzima que se llamaba DHL, DHL, pero era un poquito difícil de interpretar, ¿no? Luego pasamos a mejorar eso y se usó la CPK-MB, que era más específica para el corazón, el myocardial band, la banda miocárdica de la CPK. Pero todavía, si bien era específico para miocardio, pero no era 100% positiva. Posteriormente apareció otra enzima detectada en laboratorio que fue la troponina. Esa fue mucho más específica y además de mayor duración. Desde que presenta el paciente un infarto cardíaco hasta que se positiviza la troponina, tienen que transcurrir 3 a 4 horas. En ese lapso, la troponina es negativa. En la primera hora del infarto, negativa. En la segunda hora del infarto, negativa. En la tercera hora del infarto, negativa. En la cuarta hora del infarto, después del infarto, recién se positiviza. O sea, en las primeras horas era negativa. Y una vez que se positivizaba, su posición máxima era a las 48 horas, los niveles máximos, y permanecía niveles elevados inclusive hasta una semana. Esa era la gran ventaja. En cambio, la CPKMB se pone positiva igualmente a las 3 a 4 horas, a las 24 horas era positiva, franca, pero duraba muy poco tiempo, 24 horas. Entonces la diferencia está ahí. O sea que en las primeras 3 a 4 horas del infarto, estas pruebas de laboratorio son negativas, negativas. No se puede hacer diagnóstico en ese lapso. Pero sí el electrocardiograma ya se presentan alteraciones casi inmediatas. Entonces, el electrocardiograma es mucho más confiable en las primeras horas del infarto. Bueno, entonces, este síndrome coronario agudo se puede presentar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Se han hecho estudios estadísticos y ahí se ve que presenta en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier día.
pacientes, es inesperado. Pero sí se ha visto que es más frecuente entre las 3 de la mañana y las 8 de la mañana. En ese lapso es más frecuente, pero no es el único. Entonces, como se presenta en cualquier momento, es necesario saber qué medidas debemos tomar en pacientes con síndrome coronario agudo. ¿Qué cosa hay que hacer? Porque es súbito, se presenta en cualquier momento. Lo primero que hay que hacer es dar aspirina. Aspirina, corriente, media tableta, 250 miligramos, masticada y tomada con agua. Lo primero. Segundo, el equipo que está trabajando debe realizar una canalización venosa, es decir, tomar una vena para tratamientos posteriores donde se debe administrar medicamentos y mantenerla así abierta con suero fisiológico medio litro. Después de esas dos medidas, traslado al hospital, a un hospital que cuente con servicio de cateterismo cardíaco y pueda realizarse un examen de coronariografía y para localizar el sitio del infarto, las características de obstrucción y luego realizar una angioplastía coronaria. Posteriormente, se debe dar un medicamento que es la nitroglicerina. Es un medicamento que dilata las arterias medianas del corazón por vía sublingual. Cada 5 minutos en 3 oportunidades. Siempre y cuando la presión arterial se encuentre dentro de valores normales, 120/80. Si está baja la presión, supónganse 90, no se debe dar este medicamento porque puede producirse un shock cardíaco. ¿Entiende? Cuando está con mucho dolor, se debe dar un analgésico, pero hay que darle un analgésico potente, fuerte, ¿no? La morfina es un analgésico fuerte que le calme el dolor a ese paciente, ¿no? Para ello vienen ampollitas de 1 cc y 10 miligramos de dosis. Esa ampolla de 1 cc se debe diluir con 9 cc de solución fisiológica para tener una solución de 10 mililitros y 1 mililitro de morfina. Entonces se debe dar 2 a 3 mililitros por vía endovenosa y de esta manera calmar el dolor. Si aparecieran extrasístoles, que es la arritmia que va a provocar la muerte del paciente si no se trata a tiempo, lidocaína al 2% en dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso. Eso es equivalente para una persona de 60 kilos, aproximadamente 3 mililitros por vía endovenosa, ¿no? Y de esta manera, calmar o hacer desaparecer esa arritmia que puede ser la causa de la muerte súbita. Eso es lo que se llama tratamiento extrahospitalario, porque no hay tiempo, y mandarlo inmediatamente a un hospital, pero que cuente con servicio de cateterismo cardíaco. Si no, no tiene sentido. Ya en el hospital
se le hace el tratamiento intrahospitalario, ¿no? Ahí se hace un reposo absoluto, se hace inmediatamente, se le da al paciente nada por vía oral, ¿no? Mientras tenga dolor, oxígeno 3 litros por minuto, hasta 5 litros por minuto, solución fisiológica para seguir manteniendo vía, control de los signos vitales, monitorización electrocardiográfica para detectar la presencia de arritmia cardíaca, de extrasístoles ventriculares. En cuanto al tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento. Un tipo en la angina inestable e infarto agudo de miocardio sin elevación de CT. Y otro tipo en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En la primera, reforzamos los medicamentos antiplaquetarios. Reforzamos esa aspirina con clopidogrel, 75 miligramos cada día. Damos analgésicos, continuamos con morfina. Damos nitritos, nitroglicerina por vía sublingual, siempre y cuando la presión esté por encima de 120/80. Damos anticoagulantes porque ahí se está formando un coágulo que va a taparla totalmente a la arteria. Entonces, que no se produzca mucha coagulación, anticoagulantes por vía endovenosa y después por vía subcutánea. Beta bloqueadores, beta bloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora al día siguiente. Reductores del colesterol a alta dosis, 80 miligramos por día. Y en pacientes de alto riesgo donde va bajando la presión, coronariografía, para ver el estado general de las arterias coronarias. Sea tratamiento de ese tipo. En el caso de que sea un infarto con elevación de ST, donde ya haya una obstrucción casi total, prácticamente total de la arteria coronaria, el objetivo es destapar esa coronaria. ¿De qué manera? Dos formas. Una primera, utilizando un fibrinolítico, es decir, un medicamento que va a lisar el coágulo, lo va a destruir al coágulo y de esa manera abrir la arteria para que pase la sangre. Y si no hay fibrinolítico, hacer lo que se llama una angioplastía coronaria transcutánea. Una de las dos, ¿no? Si hacemos la fibrinolisis, o sea, la inyección endovenosa con este medicamento, a los 90 minutos, o sea, una hora y media, ya se ha destapado el 50 a 70%. Y al destaparse 50 a 70% ya circula de nuevo la sangre por esa arteria coronaria tapada, ¿ya? Y a las 24 horas se ha destapado el 90%. Es efectiva, pero es un poco lenta. Y se dice que hay que dar medicamento fibrinolítico en las primeras 3 horas para que sea efectivo. Primeras 3 horas del infarto. La angioplastía coronaria consiste en la introducción de un catéter, definir en qué lugar se encuentra el infarto, el coágulo, de qué tamaño es el coágulo, qué forma tiene, cuál es en qué lugar se encuentra exactamente,
y tratar de pasar esa obstrucción, ¿no? Y ahí se repermeabiliza, se utiliza un globo, ¿no? Que se infla y se comprime ese sitio obstruido con el coágulo y más la placa de ateroma, se lo aplasta contra la pared de la coronaria y de esta manera se tratar de repermeabilizar ese sector. Se repermeabiliza el tratamiento en este caso y la repermeabilización es inmediata, no se espera gran cosa. Inmediata en el 80-90% de los casos se repermeabiliza, es mucho más rápido. Entre las dos es preferible la angioplastía primaria, siempre y cuando se cuente con el equipo necesario, con los catéteres necesarios y con la gente especializada que esté presente lo más rápidamente posible. Mejor si está de turno el equipo médico y enfermeras. Estas ya son los resultados y la mortalidad con los dos tratamientos, con la angioplastía coronaria y con el uso de fibrinolíticos, ¿no? En general, los resultados son mejores con el uso de la angioplastía. La mortalidad es el 50% del uso del medicamento, 50% la mortalidad. Entonces, mejor, si hubiese la situación, indicar angioplastía. Si no hay angioplastía, utilizar el medicamento del fibrinolítico. Depende de la situación. Suponiendo que yo tengo un infarto mientras estoy de turno en Patacamaya. De Patacamaya, trasladarlo hasta La Paz, etcétera, etcétera, va a tardar. Yo tengo un límite de 6 horas y este tiene un límite de 3 horas. Entonces, difícil. En esos casos, el ideal, estando en Patacamaya, es pues usar el fibrinolítico, la inyección, más fácil. Pero tiene que ser en las primeras 3 horas. Vaya a saber si conseguimos el fibrinolítico en ese lapso. Muy difícil. En nuestro país, muy difícil. En otros países, en los centros de salud, tienen ya el medicamento listo para ser usado. En nuestro país no hay. La verdad. Este es el proceso de PTCA, es decir, de uso del globito. Se pasa el alambre, se infla el globito, se aplasta y se abre la arteria. Lo importante es que se abra para que fluya la sangre de nuevo. Entonces, con eso hemos prácticamente terminado Estos son los tiempos recomendados por las sociedades internacionales de cardiología. Recomendados. Desde que se inicia el infarto, 5 minutos para hacer el diagnóstico probable del infarto. 5 minutos. ¿Quién va a hacer ese diagnóstico en 5 minutos? El paciente. El paciente mayor de 50 años que presente un dolor en el pecho más de 20 minutos, se puede autodiagnosticar y decir, creo que tengo un infarto. Llamo al sistema de ambulancias, a la red de ambulancias, para que me traslade a un hospital.
tiene 5 minutos. 30 minutos para ser trasladado al hospital más cercano. 30 minutos, media hora. Llega al hospital, se le hace un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de, de llegar al hospital. Se diagnostica el problema y tiene 30 minutos para inyectarle el medicamento fibrinolítico o tiene 90 minutos para iniciar el tratamiento de angioplastía coronaria. Los resultados. Fibrinolítico a los 60 minutos, ya tenemos el resultado. Y la angioplastía a los 90 minutos, ya para restablecer el flujo sanguíneo coronario. O sea, el tratamiento tiene que ser veloz, rápido. Con eso hemos terminado el tema de síndrome coronario agudo. En el entendido siguiente, si diagnostican un síndrome coronario agudo, lo primero que deben darle es aspirina, inmediatamente. Con una aspirina, si no es la enfermedad, no va a morir el paciente con media aspirina, pero sí puede salvarse la vida del paciente, ¿ya? Y después pedir una ambulancia para trasladarlo a ese paciente lo más rápidamente posible a un hospital que cuente con servicio de cateterismo cardíaco, ¿no? Y si no tiene, pues habrá que utilizar fibrinolítico sobre la marcha, donde haya un hospital donde haya este medicamento, ingresa el paciente, se le hace el electro y se le inyecta el fibrinolítico sobre la marcha. Con eso hemos terminado el tema. Si tienen alguna consulta, adelante. Voy a dejar de compartir.